Ariel, ¿qué ha pasado con los alquileres luego de lo que fue el levantamiento del cepo? Bueno, estamos todavía a esperas de qué puede suceder. Obviamente que inicialmente hubo una devaluación de 12 puntos del dólar oficial. Si medimos hoy con el comienzo de mes, tenemos que hablar de una devaluación de 2 puntos en realidad. Hay que ver cómo evoluciona esto y cómo se traslada la economía en general. Obviamente que si se traslada y se convierte en inflación, esto va a afectar directamente al valor de los alquileres, porque los contratos de locación se celebran con índices que ya sea en su totalidad o en un 50% actualizan de acuerdo al IPC, que es el índice que mide la inflación a nivel nacional. En ese sentido, venimos teniendo ya incrementos que trimestralmente rondan el 15, el 20%, en situaciones donde los salarios no acompañan esa actualización. Por eso empezamos a ver dificultades económicas de las personas que alquilan, con una morosidad creciente y con situaciones que ya empiezan a ser angustiantes, porque vemos incluso garantes denunciando situaciones de esta naturaleza donde se acercan a la oficina para asesorarse y ver de qué manera accionar ante la morosidad del inquilino o la inquilina. ¿Esto último ha aumentado el tema de las personas que han prestado su garantía, quizás, si se ven en un apriete? Sí, económico me refiero. Empezamos a ver, es un número que de por sí ya es alarmante que vengan una o dos personas, porque habla de que la situación ya no solamente afecta a la persona que alquila, sino a aquellos que prestaron sus garantías dentro de un contrato de locación. Y desde mediados del año pasado empezamos a ver garantes que de a poco se acercan a asesorarse de qué manera reestructurar la deuda que tiene el inquilino, porque vemos contratos con morosidad de 3, de 4, incluso algunos de más de un semestre de atrasos, o que vienen arrastrando intereses de otros meses y que genera la imposibilidad de pago. Muchos se acercan para consultar cómo rescindir sus contratos ante la imposibilidad de pagar y no generar este tipo de deudas. Entonces las situaciones son complejas y obviamente hay una situación en la cual la variación que tiene el valor de la moneda norteamericana en nuestro país, obviamente que afecta directamente en los contratos ya celebrados e inclusive en los contratos por celebrar. Y también tiene implicancia en otras cuestiones vinculadas a la vivienda, como por ejemplo aquellos que tomaron créditos con el índice UVA, que sabemos que ante una devaluación tiene un impacto directo en el valor de la cuota mensual de estos créditos. Quizás es muy apresurado hacer hoy un diagnóstico, pero sí estamos alerta y vamos haciendo un seguimiento permanente, como también para hacer una devolución a aquellas personas que se acercan a la oficina a la hora de firmar un contrato sobre qué índice conviene o no incorporar en el contrato de locación. En cuanto, me recuerdo en su momento cuando caía la ley de alquileres, la última, bueno, había una especie de celebración porque ahora los contratos se iban a poder hacer en dólares. ¿Eso fue real? ¿Se están haciendo contratos en dólares o son muy pocos los casos? La verdad es que los contratos en dólares que nosotros vemos acá son muy pocos. Vemos algunos que tienen que ver quizás con una construcción o con una unidad de alta gama, o en algunos locales comerciales. Después no vemos contratos en dólares en lo que es un departamento para una familia o para integrantes de clase media baja. Normalmente estos contratos son en pesos y sí con un índice de actualización que te diría que repartido en un 50 y 50 responden a lo que es el índice de precios al consumidor, a la inflación o al índice de contratos de locación, que promedia en partes iguales RIPTE e IPC, es decir, que también tiene una variable salarial y que en los últimos meses empezó a ser más bajo que el índice de precios al consumidor. Hay que ver también cómo evoluciona esto. Hay que recordar que el ICL toma parámetros de 90 días anteriores al momento que impacta el aumento, por eso también empezamos a ver que esta curva empieza a estar por debajo de lo que sucedió, por ejemplo, con la inflación en el último mes, que fue de más de 3 puntos. Por último, los inquilinos siguen siendo, a través del paso de los años, los más olvidados y bueno, y en este último periodo realmente están pasando una situación muy apremiante. Sí, la parálisis de la actividad económica, la pérdida del salario en relación a la inflación genera que las situaciones sean más apremiantes para los inquilinos y las inquilinas, pero además
La derogación de la ley de alquileres lo que hizo fue eliminar derechos que en algunos casos impactan directamente en el bolsillo. Por ejemplo, la responsabilidad del pago de las expensas no habituales, que claramente con la anterior legislación eran a cargo del propietario y hoy se pacta contractualmente y normalmente se le traslada a los inquilinos o las inquilinas, afectan el bolsillo de estos, generando que el gasto mensual que tienen que disponer por una vivienda sea mayor, e inclusive la posibilidad de trasladar expensas extraordinarias dentro de los contratos que también empezamos a ver que vienen con cláusulas donde le trasladan el valor de las extraordinarias íntegro a la persona que alquila. Pero también tenemos, por ejemplo, el API, que es el impuesto que grava la propiedad, que antes lo pagaban de manera obligatoria y sin discusión los propietarios, hoy es trasladado íntegramente a los inquilinos, como también sucede con la tasa general de inmuebles, que en algunos casos anteriormente teníamos celebrado incluso un acuerdo con los corredores inmobiliarios para que se pagaran un 50 y 50. Hoy la ley, o la no ley, en realidad el DNU habilita a que todos estos costos recaigan sobre inquilinos e inquilinas, pero también vemos que se piden depósitos en garantía, que por suerte se viene respetando el solicitar el valor del primer mes, porque se puede pedir más, la ley habilita otra cosa, pero no se vuelven actualizados. Es decir, que si yo empecé pagando 50.000 y terminé pagando 200.000, cuando me devuelvan el dinero me van a devolver en base a los 50.000, porque esto es lo que habilita el DNU, que claramente es la legalización del abuso. Digo, no quiere decir que se cometa en todas las relaciones un abuso hacia los inquilinos, pero sí permite este DNU que haya una vulneración creciente de derechos que antes estaban consagrados en la ley de alquileres. Y hay otra cuestión, yo pongo en duda que se haya incrementado la oferta, porque para saber si se incrementó la oferta también deberíamos conocer qué cantidad de operaciones hay en la ciudad de Rosario, por ejemplo, o en la República Argentina. La eliminación del registro de contratos de locación nos hace imposible conocer qué cantidad de operaciones. Por ende, no sabemos si hay incremento de la oferta o retracción de la demanda.